Muy buenos días, amados hermanos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente aquí entre todos ustedes. En esta mañana, amados hermanos, como todas las mañanas, los sábados es de gran bendición para mí en lo personal. Espero que también sea de bendición para todos ustedes. Amados hermanos, el tema de esta mañana es: ¿cuál era el aguijón de Pablo? Sé que muchas veces vienen enfermedades a nuestra vida diaria. Muchas veces, amados hermanos, pasamos por largos momentos que a la verdad no son de placer en nuestra vida diaria. Vienen enfermedades, vienen problemas, y muchas veces preguntamos: ¿por qué todo esto? ¿No es así, hermanos? Muchas veces deseamos preguntarle y tener una comunicación más directa con Dios y decirle el por qué. ¿Por qué todo esto? Pero, amados hermanos, cada problema que nos viene, cada situación que nos viene a nuestra vida diaria, no es para intimidarnos, no es para hacernos sufrir, sino que, a la verdad, no es para traernos tribulación, sino que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan en los peores momentos de mi vida. Dios tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Amén.
Esta mañana, amados hermanos, vamos a abrir el libro de 2 Corintios, obviamente, capítulo 12, del 1 al 10. Dice la palabra de esta manera, hermanos. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros, en la paciencia, por señales, prodigios y milagros. Amados hermanos, es parte de la Escritura que me gustaría leer a ustedes. Pero a la verdad, hermanos, regresemos nuevamente. ¿Sabe? 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Y lee de esta manera, hermanos. Quiero que leemos todo el contexto, hermanos, para que podamos entender a la verdad lo que el mensaje trae esta mañana. Dice la palabra: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, y conozco al tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que le quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor en Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque soy débil, entonces soy fuerte. Amados hermanos, algo muy importante. En nuestras debilidades, así es. En nuestras persecuciones y en nuestras enfermedades, debemos darle gracias a Dios, porque Dios debe tener un plan perfecto en cada uno de nosotros, amados hermanos. Amén. Amados hermanos,
¿Cuál era el aguijón de Pablo? Según la Biblia, ¿y qué significaba? Recordemos muy bien, amados hermanos, Pablo fue uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo. Autor de varias cartas del Nuevo Testamento. Y misionero incansable, amados hermanos, que llevó el evangelio a muchos lugares. Sin embargo, Pablo tuvo también que enfrentar muchas dificultades, persecuciones, sufrimientos y tentaciones a lo largo de la vida. Y entre todas esas pruebas, amados hermanos, hay una que llama especialmente la atención a todos los creyentes, a todos aquellos que leen la Biblia. Hay una que llama especialmente la atención en ellos. Dice, hay una que llama especialmente la atención en él, en su carne, que era ese aguijón muy famoso. ¿Por qué lo tenía y qué le enseñó a Dios? ¿Qué era ese aguijón? ¿Por qué lo tenía y qué le enseñó Dios a través de ese aguijón? Así muchas veces Dios nos quiere enseñar algo muy importante en nuestra vida diaria, el por qué tenemos esas dificultades, esas persecuciones, esos sufrimientos. Y muchas veces, ¿por qué vienen esas tentaciones? Pero regresemos a Pablo. ¿Qué era ese aguijón? ¿Por qué lo tenía? ¿Y qué le enseñó Dios a través de ese aguijón? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este mensaje, basándonos en la palabra de Dios y en la historia de Pablo. Así que prestemos mucha atención, porque esto puede cambiar tu forma de ver tu propia debilidad. Así es, tus propias persecuciones, tus propios sufrimientos y tentaciones. Así que presta mucha atención, porque esto puede cambiar tu forma de ver tu propia debilidad y apreciar la soberanía de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es leer el pasaje bíblico donde Pablo habla de su aguijón. Amados hermanos, si nos recordamos la 2 Corintios capítulo 12, del 7 al 10, del verso 7 al 10, dice de esta manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amados hermanos,
Aquí vemos que Pablo menciona dos cosas muy importantes y son las cosas que usted ponga atención. Vemos, Pablo menciona dos cosas importantes: la grandeza de las revelaciones y el aguijón en su carne. ¿Qué revelaciones recibió Pablo? Pues nada menos que una visión del cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. Esto lo cuenta en los versículos anteriores de 2 al 4. Estos versículos, el apóstol Pablo está compartiendo una experiencia personal que tuvo, aunque de una manera algo enigmática, algo misteriosa. Pablo comienza mencionando a un hombre en Cristo que muchos comentaristas creen que se refiere a él mismo, amados hermanos. Aunque hablando de sí mismo en tercera persona, para evitar cualquier insinuación de orgullo personal al relatar esta experiencia sobrenatural. Así es. Amados hermanos, a la verdad es esta, hermanos. Pablo comienza mencionando a un hombre en Cristo que muchos comentaristas creen que se refiere a él mismo, aunque hablando de sí mismo en tercera persona, para evitar cualquier insinuación de orgullo personal al relatar esta experiencia sobrenatural. Pablo dice: este hombre en Cristo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Wow. ¿Me oyó, mi hermano? Dice, Pablo dice que este hombre en Cristo fue arrebatado hasta el tercer cielo. La expresión tercer cielo ha sido objeto de debate entre los eruditos bíblicos, pero generalmente se interpreta como la morada de Dios, a una esfera celestial más allá de los cielos físicos. Me doy a entender, hermano. Amado hermano, este arrebato sugiere una experiencia fuera de lo común, posiblemente una visión o una revelación directa de Dios. Continuando, Pablo menciona que este hombre en Cristo también fue llevado al paraíso. Aquí esta palabra paraíso se refiere a un lugar de la presencia de Dios y de los redimidos que se nos adelantaron. Un estado de bienaventuranza celestial. Pablo describe que en este lugar celestial escuchó palabras inefables que no les ha dado al hombre, que no le ha dado a cualquier hombre. Expresar estas palabras inefables puede referirse a revelaciones divinas o verdades espirituales tan profundas que trascienden el lenguaje humano y al oído terrenal. La experiencia de Pablo puede ser llevado al tercer cielo y al paraíso, hermanos. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, le otorgó un conocimiento especial y una comprensión más profunda de las debilidades espirituales. Esta visión celestial fue una confirmación de su apostolado y una fuente de fortaleza y ánimo en su ministerio, aunque también es posible que fuera una experiencia que le recordara la limitación humana y la necesidad de depender completamente de la gracia de Dios, hermanos.
En resumen, estos versículos presentan una visión enigmática y misteriosa de una experiencia sobrenatural que Pablo tuvo, en la que fue llevado a la presencia misma de Dios y escuchó palabras que trascendían el lenguaje humano. Esta experiencia ilustra la profundidad de la relación de Pablo con Dios. Qué cosa más hermosa, hermanos. Amén. Y la naturaleza sobrenatural de su ministerio apostólico. Por eso siempre he dicho que dedicación a Cristo no es de vez en cuando, hermanos. Es a diario. Así es, hermanos. Es a diario. Es un debate a diario, hermanos. Amados hermanos, Pablo tuvo en la que fue llevado a la presencia misma de Dios. Y escuchó palabras que trascendían el lenguaje humano. Esta experiencia ilustra la profundidad de la relación de Pablo con Dios y la naturaleza sobrenatural de su ministerio apostólico. Así es. Pero esto también representaba un peligro para Pablo, el de orgullecerse y creerse superior a los demás. Y por eso Dios le dio un aguijón en su carne, como un contrapeso para mantenerlo humilde y que Pablo continuara dependiendo de él. ¿Entendemos ahora, hermanos? ¿Cuántas veces, amados hermanos, nos han venido estos aguijones a nuestra vida diaria? Y muchas veces no lo entendemos. ¿Sabe, hermanos? A la verdad es esta. A veces los humos se nos suben, amados hermanos. Pero sabe una cosa, hermanos. En resumen, estos versículos vemos esto. La limitación humana y la necesidad de depender completamente de la gracia de Dios. En resumen, estos versículos presentan una visión enigmática y misteriosa de una experiencia sobrenatural que Pablo tuvo en la que fue llevado a la presencia misma de Dios y escuchó palabras de Dios que trascendían el lenguaje humano. Esta experiencia ilustra la profundidad de la relación de Pablo con Dios y la naturaleza sobrenatural de su ministerio apostólico. Pero ¿qué pasa con nosotros, amados hermanos, cuando algo muy importante ya viene a nuestra vida diaria y creemos que lo tenemos todo nosotros en control? Nos olvidamos que Dios es el que tiene todo en control y que Él nos está dando la oportunidad de salir adelante. Pero muchas veces creemos que nosotros salimos adelante. Y no es así, hermanos. Esta experiencia que Pablo tuvo ilustra la profundidad de la relación de Pablo con Dios y la naturaleza sobrenatural de su ministerio apostólico. Pero todo esto representaba un peligro para Pablo de enorgullecerse y creerse superior a los demás. Por eso Dios le dio un aguijón en su carne, como un contrapeso para mantenerlo humilde y dependiendo de Él. Así es, hermanos. Dependiendo de Él, hermanos. Así es, hermano. El aguijón era un mensajero de Satanás.
Es decir, un instrumento del enemigo que le causaba dolor y molestia a Pablo. No sabemos exactamente qué era ese aguijón, pero hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que era una enfermedad física como la epilepsia. Otros decían que la malaria, la oftalmia o la sordera. Otros dicen que era una aflicción emocional como la depresión, la ansiedad o el remordimiento. Otros dicen que era una oposición externa como la persecución. Pero amados hermanos, esto es la falta, acusación o la traición. Y otros dicen que era una tentación moral como la lujuria, la ira o la codicia. La verdad es que no podemos estar seguros de qué era a la verdad el aguijón de Pablo. Y muchas veces preguntamos, ¿por qué la Biblia no lo especifica? Wow. Amados hermanos, tal vez fue una combinación de varias cosas. O tal vez fue algo que solo él lo sabía. Lo que sí sabemos es que ese aguijón le hacía sufrir mucho y que él le pidió a Dios que se lo quitara. De hecho, lo hizo 3 veces. Con insistencia y fervor. ¿Y qué le respondió Dios? Le concedió la petición. ¿Cuántas veces nosotros deseamos que Dios nos conceda la petición y nunca nos contesta? Hay algo muy especial en eso. Sí, hermanos. Este Pablo lo hizo 3 veces con insistencia y fervor. ¿Y qué le respondió Dios? Le concedió su petición. Le quitó el aguijón. Aquí viene la parte más importante del mensaje. Así que presta mucha atención. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que Dios no le quitó el aguijón a Pablo, sino que le dio algo mejor, amados hermanos, algo mejor que salud. Pero no lo entendemos. Y fue su gracia. Amén. Sí. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no le quitó el aguijón a Pablo, sino que le dio algo mejor. Su gracia. Su ternura. La gracia de Dios es su favor inmerecido, su amor incondicional, su ayuda sobrenatural. Dios le dijo a Pablo que su gracia era suficiente para él, que no necesitará nada más, que aunque tuviera el aguijón, podía contar con la presencia, la protección de Dios, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pero fuertes en el Señor, fuertes en el poder de su fuerza. Y esta fue la lección que aprendió Pablo y que cambió su forma de ver su aguijón. En vez de quejarse como muchos se quejan, o en vez de amargarse como muchos se amargan, o de rebelarse, él decidió aceptar el propósito de Dios y gloriarse en su debilidad. Así es, hermanos. Así es. Fíjense,
Dios le dijo a Pablo que su gracia era suficiente para que él no necesitara nada más. Que aunque tuviera el aguijón, podía contar con la presencia de Dios. La protección de Dios. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pero fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta fue la lección que aprendió Pablo. Y espero que cada uno de nosotros también aprendamos esa lección. Que en cada enfermedad, que en cada problema que tenemos, Dios anda con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Sabe una cosa? Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pero fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta fue la lección que aprendió Pablo y que nosotros debemos de aprender. Y que cambió su forma de ver su aguijón. En vez de quejarse o de amargarse o de rebelarse, él decidió aceptar el propósito de Dios y glorificarse en su debilidad. Él entendió que su aguijón era una oportunidad para experimentar más la gracia y la presencia de Dios, el poder de Dios, y para ser usado por Dios de una manera más efectiva, amados. Y eso es lo que debemos nosotros buscar. Debemos entender que nuestro aguijón es una oportunidad para experimentar más de la gracia y el poder de Dios. Y para ser usados por Dios de una manera más efectiva. Amados hermanos, por eso Pablo dijo que se gozaba en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque sabía que todo eso era para la gloria de Dios y para el bien de su alma. Pablo expresó esto en Romanos muy especial, que debemos nosotros llevar en el corazón de cada uno de nosotros. Y dice Romanos 5, versículo de 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros como cristianos lleváramos estos versos de Romanos 5, versículos 3 al 5, creo que seríamos personas muy bendecidas, hermanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amados hermanos, óigame, Pablo no dejó que su aguijón lo limitara o lo desanimara. Has aprendido la lección. Has aprendido tú la lección, amado hermano. Pablo no dejó que su aguijón lo limitara o lo desanimara o lo desviara de su llamado. Amén. Así es. Al contrario, lo usó como un motivo para confiar más en Dios y para servirle con más pasión. Así es, hermano. Así debemos hacer nosotros los cristianos. Pero la pregunta en esta mañana viene para ti, como creyente. Para ti que crees y dices que eres salvo y que eres cristiano. Para ti en especial.
¿Y tú qué vas a hacer con tu aguijón? Tal vez tú también tienes una debilidad, una dificultad, una prueba que te aflige. Piénsalo bien, hermano. Tal vez has pedido a Dios que te quite esa enfermedad, que te quite ese aguijón, pero no ha pasado nada. Tal vez te sientes frustrado, desesperado, enojado. Tal vez preguntas por qué Dios te ha dado ese aguijón. ¿Y qué sentido tiene? Hermano en Cristo, déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida. Y que Él sabe lo que está haciendo contigo. Amén, hermanos. Él no te ha dado ese aguijón para castigarte. ¿Me comprendes, hermano? ¿Me comprendes tú? Déjame decirte que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y que Él sabe lo que está haciendo. Él no te ha dado ese aguijón para castigarte, sino para capacitarte. Él no quiere que te rindas, sino que te levantes. Él no quiere que te apartes de Él, sino que te acerques más a Él. Me doy a entender, hermanos. Él quiere que sepas que su gracia te basta y que su poder se perfecciona en la debilidad. Amados hermanos, Dios quiere que sepas que su gracia es más que suficiente y que su poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no mires tu aguijón como un obstáculo, sino como una oportunidad para acercarte más a Dios y para conocer más a Dios, para depender más de Él, para glorificarlo más con tu vida. En sí es una oportunidad para ser un instrumento de su gracia y su poder. Para otros que también tienen sus aguijones, una oportunidad para ser instrumento de bendición para el avance del reino, el reino de Dios, amados hermanos. Así es, para el avance de su reino, el reino de Dios. Amado hermano, recuerda lo que dijo Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la clave para vivir con tu aguijón y para vencerlo, no con tu propia fuerza, sino con la fuerza y el poder de Dios. No con tu propia sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. No con tu propia voluntad, sino con la voluntad de Dios. Y si haces esto, verás que tu aguijón se convertirá en una gran bendición y que tu debilidad se convertirá en una fortaleza, hermanos. La gracia de Dios es suficiente para fortalecernos y sostenernos en medio de la debilidad. Así es, hermanos. Amados hermanos, creo que podemos llegar a la conclusión. Así es. Pablo dice que le rogó a Dios que le quitara el aguijón, pero que Dios le respondió: bástate mi gracia. Y esto significa que la gracia de Dios, es decir, su favor inmerecido, su amor incondicional, su ayuda sobrenatural, era todo lo que Pablo necesitaba para seguir adelante. ¿No crees tú que es todo lo que tú y yo necesitamos para seguir adelante? ¿No te has puesto tú a pensar que eso es todo lo que tú y yo necesitamos para seguir adelante? La gracia de Dios.
Esto significa que la gracia de Dios, es decir, su favor inmerecido, su amor incondicional, su ayuda sobrenatural, era todo lo que Pablo y nosotros necesitamos para seguir adelante. Recuerda, Dios no le quitó a Pablo el aguijón, pero le dio su gracia, le dio el poder de Dios. Se perfecciona en la debilidad, hermanos. Dios no le quitó el aguijón, pero le dio su gracia. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo dijo que se gloria en sus debilidades para que el poder de Cristo repose sobre él. Esto significa cuando reconocemos nuestras debilidades, hermanos, y nos rendimos a Dios. Él puede manifestar su poder de manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias como tú y yo, si le permitimos, cuando nos sentimos débiles. Podemos apoyarnos en la fuerza de Dios, que es infinita, que es eterna. Dios puede transformar nuestra debilidad en una fortaleza espiritual. En fortaleza si le entregamos nuestra vida. Por otra parte, debes de saber que la humildad es una característica clave para alcanzar la gracia de Dios. Amados hermanos, es muy interesante. Es muy interesante la vida de Pablo, y si nosotros pudiéramos por lo menos aplicarnos un poquito de lo que Pablo dice. Dice Pablo, para terminar y llegar a la conclusión, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que le quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amados hermanos, fue una bendición muy grande estar nuevamente aquí entre todos ustedes. Gracias por darme la oportunidad de entrar a sus hogares. Y espero ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén. God bless you and God bless America.